Inundaciones, terremotos, huracanes. Seguro que todos hemos sentido esa punzada de vulnerabilidad cuando la naturaleza, de repente, desata todo su poder. Y la pregunta ¿es una batalla que estamos condenados a perder? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un texto que explora precisamente esa lucha, desde los intentos que no funcionaron hasta una propuesta de solución que es, cuanto menos, sorprendente. Y es que la fuente con la que trabajamos hoy va directo al grano, nos lanza esta pregunta desde el principio. Porque, a ver, de la respuesta depende no solo nuestro futuro, sino cómo nos enfrentamos al presente. ¿De verdad hay esperanza o solo estamos, digamos, posponiendo lo inevitable? La verdad es que estos eventos nos ponen cara a cara con una realidad que es bastante incómoda. Esa sensación de control que creemos tener sobre el día a día se desvanece en un segundo. De repente, nos acordamos de cuál es nuestra verdadera escala frente a las fuerzas del planeta. Ante esta situación, algo tenía que cambiar. La comunidad internacional se dio cuenta de que ya no era suficiente con reaccionar, con llegar después. Había que anticiparse. El objetivo ya no era solo limpiar los escombros, sino, directamente, evitar que se formaran. Y así nació el DIRDEN, a finales de los 80, impulsado sobre todo por el geofísico Frank Press. La idea era simple, pero a la vez muy ambiciosa. Vamos a dedicar una década entera a coordinar esfuerzos en todo el mundo para reducir el impacto de los desastres. Ojo que esto no era un pequeño ajuste, era un cambio de mentalidad total, un giro de 180 grados. Pasar de ser los que llegan a limpiar el desastre a ser los que diseñan la prevención. La idea era invertir antes para no tener que lamentarse después. Pero claro, aquí es donde las buenas intenciones chocan con la cruda realidad. Fíjense en este gráfico. Más del 90% del dinero se va a la ayuda, pero después del desastre. La fuente señala algo muy interesante. Para los políticos vende mucho más consolar a las víctimas que pedir dinero para medidas de prevención, que sinceramente son mucho menos visibles. Y justo cuando parecía que, por fin, la humanidad tenía un plan, la realidad dio un golpe tremendo. A pesar de todas las buenas intenciones, los datos mostraban que el problema no solo no mejoraba, sino que se estaba yendo de las manos. El dato es que te deja helado. El número de grandes desastres se multiplicó por 3 en solo 20 años. Imaginen la frustración de los expertos y los funcionarios de la ONU. Tenían un plan, una década entera dedicada a esto, y aún así las cosas iban a peor. La pregunta era obvia: ¿qué se les estaba pasando por alto? James G. Speth, que era el administrador del PNUD en esa época, lo dijo con una crudeza que impacta. Dijo que el mundo se había convertido en una máquina de desastres. O sea, ya no eran accidentes aislados, se había convertido en un sistema. Y para encontrar la respuesta, la fuente argumenta que había que hacer algo fundamental: redefinir al enemigo. Porque, ¿y si no estábamos luchando contra la naturaleza? ¿Y si el problema éramos nosotros mismos? A ver, si lo pensamos, es lógico. Un tsunami que choca contra una isla desierta es solo un evento geológico, ¿verdad? Pero ese mismo tsunami en una costa llena de gente es una tragedia terrible. La conclusión de la fuente es, de hecho, revolucionaria. La naturaleza produce peligros, pero es la vulnerabilidad humana la que los convierte en desastres. Entonces, ¿qué es lo que nos hace tan vulnerables? Pues según la fuente es una especie de tormenta perfecta. Cada vez somos más, la pobreza obliga a millones de personas a vivir en lugares peligrosos, nos amontonamos en zonas de alto riesgo y, para colmo, dañamos los ecosistemas que nos protegen. En el fondo, estamos construyendo nuestro propio riesgo. Pero esta revelación, aunque es dura, también es increíblemente esperanzadora. Porque si el problema es nuestra vulnerabilidad, entonces la solución está en nuestras manos. Las pérdidas no son un destino inevitable, son en parte una elección que podemos cambiar. Ahora bien, el mayor obstáculo, según este análisis, no es físico, es mental. Es el veneno del fatalismo, esa idea que nos paraliza, el pensar, bueno, esto siempre ha sido así o es que no se puede hacer nada. Eso nos impide tomar medidas que a menudo son muy sencillas y que salvan vidas. Y para explicarlo, la fuente usa una analogía que es sinceramente brillante. Pensemos en el sol. No podemos apagar el sol, ese es el peligro natural. Pero sí podemos ponernos un sombrero o usar protector solar para reducir nuestra vulnerabilidad. ¿El resultado? Disminuimos el riesgo de un desastre, como el cáncer de piel. Pues esto mismo aplica a los terremotos, los huracanes y todo lo demás.
Y esta misma lógica se puede aplicar a muchísimas cosas. No podemos parar un terremoto, pero sí reforzar una casa. No podemos evitar un huracán, pero sí tener un plan claro de evacuación. Son estas pequeñas acciones concretas, a veces tan simples como instalar un detector de humo, las que marcan la diferencia entre una tragedia y la supervivencia. Y es el propio Frank Press, el que impulsó esa década para la prevención, quien lo sentencia. Con la tecnología y el conocimiento que tenemos hoy en día, el fatalismo simplemente ya no es admisible. Es en el fondo una excusa. Hasta este punto hemos hablado de soluciones humanas, pero aquí el análisis da un giro de 180 grados. La fuente presenta su conclusión final, que deja atrás la política y la ciencia para entrar en el terreno de la teología. Y es muy importante entender que lo que viene ahora es la perspectiva específica y la solución que propone el texto original. El texto plantea que, aunque la prevención humana es clave, la solución definitiva no vendrá de nosotros. Propone la idea de un futuro gobierno de carácter divino que, según la fuente, se encargará de administrar todos los asuntos de la tierra. Para sostener esta idea, la fuente se apoya en textos proféticos, como este del libro de Daniel, que interpreta como el anuncio del establecimiento de un reino divino que vendría a reemplazar todas las estructuras de gobierno humanas. La lógica que presenta el texto es que este gobierno eliminaría las causas de raíz de nuestra vulnerabilidad. Al prometer un futuro sin pobreza, con educación para todos y en paz, argumenta que nadie se vería obligado a vivir en condiciones de riesgo. En otras palabras, se atacaría el problema de la vulnerabilidad desde su origen. Y así, este análisis nos lleva de vuelta al principio, pero con una perspectiva totalmente nueva. Hemos visto lo crucial que es la prevención y también los límites de los esfuerzos humanos. La fuente cierra con una respuesta que se basa en la fe, así que la pregunta final queda en el aire. ¿La solución definitiva de los desastres es una cuestión de ingeniería y política o, como sugiere este texto, es una cuestión de fe? Es una reflexión que desde luego resuena mucho después de que la Tierra deja de temblar.